estamos de regreso. Recibimos con nosotros nuestro queridísimo amigo y hermano, voz oficial del programa Actualizando y Algo Más, Martín Alcántara, quien está nominado como locutor del año en este Premio Soberano 2025. ¿Cómo estás, mi querido? Un locutor de larga data. Muy contento. Que viva el merengue. ¿Te acuerdas? Oh. Cuéntame, Martín, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Muy gracias, gracias Sara, gracias Afe por invitarme a este espacio que ya tiene un largo trecho. 11, vamos para 12 años. 12 años. ¿Tú recuerdas? ¿Tú recuerdas? Ellos no pasan de 3 meses. Están inventando. Se han equivocado tanto. tanto. A mí me encanta contigo, que me Fecito, reten. Me fascina que me contigo, reten. Sara. Se han equivocado tanto que ese es el combustible que los impulsa. Conmigo nada más puede Dios. A nadie. Martín, cuéntanos, ¿cómo te sientes estar nominado este año con grandes también profesionales dentro de lo que es el renglón locutor del año? Locutora. De antemano, la nominación es una bendición, Así es una gran validación para tu trabajo. Yo no hablo que sea una validación para mi carrera. En realidad, mi carrera ha sido muy bonita a lo largo de 32 años, pero la mayor parte de mi carrera ha sido básicamente orientada al mundo publicitario y, digamos, en los últimos 15 años, ¿verdad? Antes de eso sí, había estado en medios masivos como Radio Universal, Powercito 3, Radio 920, CDN, Estrella 90 por un espacio muy corto de tiempo. Y trabajando en off para programas de televisión como A Toda Máquina, en el 98 ahí en ese programa trabajaba esta niña, apellido Félix. Carolina Félix. Y en aquel entonces, Charlie Mariotti era el director, fue quien me contrata, fue Charlie Mariotti. Sí. Claro, que estaba aquí, que salió del programa de nosotros, en claro. A Toda Máquina. Entonces, luego trabajé para el gran y precioso especial de televisión que preparaba durante unos años, estuvo preparándolo Yanna Tavares, Que Vive el Merengue. Ahí es que yo te conozco, Martín, de ¿verdad? Que Vive el Merengue. Ahí fue que yo te seguí. Así es. Fue un momento muy bonito, era una gran producción, ¿eh? Una gigantesca producción, sí, difícil de llevar a cabo en estos días en la televisión dominicana. Excelente. Y dentro de estos grandes profesionales, tú que acabas de mencionar, y eso es una realidad, ya el estar nominado, estar dentro del renglón y que tomen en cuenta tu carrera ya es un premio. Yo sé que tú no trabajas por ningún premio, porque tú trabajas es porque realmente te gusta y te apasiona, ¿verdad? Martín le encanta. Martín encontró un trabajo para... un hobby, y encima de eso te pagan. Qué chulo, ¿eh? Eso es, busca lo que te guste hacer y nunca trabajarás. En realidad es así. La locución para mí está en mi habitación blanca. Sí. Antes era oscura, antes era negra. Sí, ahora es blanca. Sí, un tema de inclusión. Sí. Pero en realidad la locución es eso para mí, es artesanal. Sí. Es un oficio artesanal con el que yo me exijo, igual que lo hace un gran pintor con su obra de arte, un escultor con su estructura, un director de cine con su película, un director de teatro con su puesta en escena. Es decir, para mí la locución es en realidad muy importante y siempre hay oportunidades de mejorarla. Así es. Siempre hay oportunidades de mejorarla, nunca me conformo. A veces digo, ya lo voy a dejar así. Martín, ¿qué tú opinas? Tú que eres un locutor. ¿Te acuerdas del Joe? De José Martín el Joe, y dice, tú lo puedes hacer mejor. Y vuelve de nuevo. Ahora, pero mira, estaba hablando yo con Afe hace unos días de que en la emisora de Radio Universal tenían como una línea todos de hablar de una forma que realmente tú confundías a veces a los locutores, incluyendo el dueño. Mira, eso es el estilo o marca de la emisora. Siempre las emisoras son un producto de mercadeo, es decir, un producto mercadológico. De manera espontánea o por instinto o intuición, en República Dominicana, aquellos que empezaron a trabajar estilos de radio, entendieron que los estilos, las emisoras necesitaban estilos. Muchos locutores entendieron que el estilo era el locutor, lo cual es una confusión total. Las emisoras son las que reclaman un estilo para competir en una parrilla, en el dial de tu radio. Uh-huh. Es decir, tú necesitas identificarte, que cuando suene al aire, no importa la hora, se sepa qué emisora es. Eso es de tal sitio, exactamente. Y eso le pasó
a Radio Universal Ujú. por excelencia dentro de las estaciones de radio, que fue la que pudo conseguir un estilo unificado. Sus locutores hablaban diferente, pero hablaban buscando ese estilo. Como La esa Fuerza, José Rafael Rosario, eran locutores muy diferentes, con matices de voces muy distintos, con rangos muy distintos. Y sin embargo, salía al aire un producto muy Una línea. uniforme. Exacto. Entonces, en Radio Mil Informando pasaba igual. Radio Mil Informando. Tú tenías a La Culebra, que tenía una potente voz con matices más de tesitura mucho más baja. Y también Radio Popular. O sea, Sí, No sé si llegaste a conocer a mi No, padrastro, Luis Armando Asunción. tú Era mi tenías padrastro. ahí a esos Radio locutores. Popular. ¿Tú te acuerdas? Popular. Tú tenías a Pedro Pérez Vargas Sí. como el líder de esos locutores. Y todos tenían ese mismo estilo. Entonces, una vez me pregunta un muchacho en una clase de locución, ¿tú sabes cómo uno logra su propio estilo? Y yo le decía, cuidado si caes en esa trampa. Ay, Cuidado si caes en esa trampa, porque si te apegas a un estilo, estarás limitado como locutor. Quienes reclaman los estilos realmente son las estaciones de radio o los programas de televisión, o si tú quieres un podcast y tu podcast tiene un estilo, porque estás orientado al interés de la música, tu estilo tiene que ser musical. Entonces tú te vas a ir en ese orden. Pero si tu podcast es de otro tipo, ¿cómo vas a llevar tu propio estilo exacto. a otro estilo de programa? Es decir, Pero ahora lo que se está llevando ahora mismo, Martín, porque los tiempos cambian. Ahora hay muchos podcasts, muchas cosas. Ahora la gente es ser lo más orgánico posible. Ser eso uno es verdad. mismo. Eso obedece a una realidad del mercado. Ujú. Sí, eso mismo, en esa misma línea te iba a preguntar. Tú que cuando iniciaste en la radio, había solamente en algunos lugares long play y disqueteras, que era lo último de la tecnología en ese momento. Todavía no estaba tan accesible lo que eran los CD. Eran disqueteras, cassettes o los long play. Sí, el long play ya había sido desplazado Sí, por los cartuchos Por los y las cartuchos. disqueteras. exactamente. Y primero por los CD, el disco compacto. El disco compacto vino primero que los disquetes, primero que la computadora. El disco compacto vino realmente como una revolución que desplaza al long play. Porque por muchos años coexistieron incluso el disco compacto y los casetes. Todavía podían coexistir en el mismo mercado, porque a pesar de que uno tenía mayor fidelidad, había una gran cantidad de receptores o radios, tocacasetes, que estaban disponibles para escuchar la música. Y la pregunta era en ese mismo sentido, ¿cómo ha cambiado ahora en estos tiempos, en un momento de la radio que solamente era música, no habían programas interactivos o no habían tantos como hoy día? Hay ya emisoras que tienen programas interactivos todas las 24 horas, casi todo el día. Es que la música ya tú la alcanzas por otra vía. Exactamente. Ya tú tienes Spotify, Es- ya tú tienes YouTube. YouTube, iTunes. Yo soy de la que Algo. escojo carretera y ponme un playlist. Yo no oigo Exactamente. emisora. Exacto. Y entonces, a partir de eso, ¿cómo se ha modernizado? Que ya la radio no solamente es voz, sino también es voz, streaming, Visión, redes claro. sociales, todo este conglomerado que ahora, que prácticamente se convirtió como si fuera televisión y tiene más alcance incluso Mira, que la misma televisión. Sí. La radio, lo había dicho tu tío, mi profesor, mi padre, Héctor José Torres, en el programa de Hochi, que la radio siempre tuvo contenido y que la radio es la que ha estado alimentando a las redes sociales y al streaming desde hace mucho tiempo. Y es verdad. Desde que tenemos al Internet, ¿verdad? Difundiendo blogs, difundiendo sites, páginas, antes incluso de YouTube, ya por las páginas de internet de las estaciones de radio se estaba transmitiendo la música de la misma emisora. Ujú. Y se estaba incluso poniendo una camarita a la cabina del locutor. Sí. Claro. Y Es se decir, veía el locutor. todo eso trabajando. era antes, pero sin elaborar una propuesta visual. Simplemente lo que estaba ahí. A raíz de que en YouTube se apertura el tema de la monetización de tu contenido, porque en principio tú podías poner tu contenido, pero no había una responsabilidad de retorno contigo. A partir de ciertas legislaciones,
o de sentencias emitidas por cortes comerciales, por cortes o litigios civiles, pues entonces ya se han visto en la obligación esas plataformas de monetizar, es decir, de comprar lo que tú pongas ahí. Y como ellos lo han hecho con la publicidad. Te contratan como un productor online y te van a pagar, digamos, en función de los clics que tú consigas. Por la cantidad de play que le den, exacto. De la cantidad de anuncios que se pongan en tu plataforma y que el cliente de clics. Ahí es cuando empiezas a monetizar. Y tú entras en ese acuerdo. Es decir, ya YouTube tiene el derecho de difundir tu contenido. Exacto. Porque tú estás recibiendo un pago bajo las normas que ellos establecen. Tiene que ser de esta manera y de aquella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Sara me hablaba de la organicidad o lo orgánico. Es muy importante esta parte. Porque ya no hay una estructura comunicacional como existía en el pasado, un formato. Hay tanta difusión de distintas maneras posibles que el público se adaptó a eso. Y como el público se adaptó a eso, de repente lo novedoso resulta ser natural, orgánico. Sí, natural. Y el público siempre va a perseguir lo nuevo. A veces ni el guión siguen. De manera que lo anterior empieza a ser un desfase, empieza a ser desfasado. La formalidad, la estructuración de un contenido. Exacto. Empieza a ser... Que te llegaron Jackie Núñez. Bien mecánico. Buenas Ahora noches. va esto, ahora va aquello. No, ya el asunto es orgánico y ya, Espontáneo. como decía Mark Lujan en su libro sobre los medios, ¿no? Que el mensaje es el medio también, ya el mismo medio empieza a tener carácter, empieza a tener entonces prestancia, vamos a llamarle de esta manera, porque la palabra no es concordante, porque los medios digitales no tienen eso. Lo que sí han tenido durante toda la vida los medios tradicionales, que es la prestancia y el prestigio. Pero ya hoy en día están en el púlpito, en primer plano, los medios digitales sobre los otros medios. Si te das cuenta, hay un podcast en Estados Unidos que visitó el actual presidente Donald Trump a solicitud de su hijo. Le dice a su hijo, mira, ese medio, ese podcast se escucha mucho. Ve, visítalo. Visítalo. Y fue uno de los medios que marcó la diferencia Joe en el Rogan. electorado. ¿Lo Joe comparo Rogan. con el de aquí? Hubo muchos candidatos que visitaron a los foques. Porque lo que más se escucha aquí en podcast. Ellos quieren llegar al pueblo. Está conectado Quieren con el llegar al pueblo. pueblo y fueron para conectar claro. con el pueblo. Y si tú vas a analizar el fenómeno de Alofoque, yo te diría que es el ejemplo mejor a la mano que te tengo sobre lo que es la organicidad. Es decir, lo orgánico y lo que el pueblo está consumiendo y a lo que le está dando la prestancia, la prioridad. El púlpito. A ti te voy a escuchar primero porque tú estás más cerca de mí y tú hablas como yo. Entonces, esa posición que tenían los medios, más bien de referentes, de docentes, de enseñar cómo las cosas son y hacer lo más profesional posible, no es lo que el público está consumiendo y lo que quiere consumir. Sí. Entonces, ya tú tienes que parecerte un poco a ellos. Y no es que seas vulgar, tú tienes que establecerte límites. Claro. No es que yo voy a ir a lo vulgar, pero irte a lo oculto. Tienes que encontrar A lo oculto entonces orgánico. una comunidad, una tribu que te siga en una comunidad que realmente esté consumiendo lo oculto. Pero a nivel de apertura, a nivel de alcance mayoritario, tienes que tratar de estar en lo coloquial. Que lo coloquial no es vulgar, pero tampoco es culto. Y además, en un estilo fonético natural, con mucha naturalidad. Ya no, exacto. Martín, ya el tiempo se nos ha ido, lamentablemente. Queremos, pues, querer saber cómo te sientes con esta nominación y también invitar a toda tu gente. ¿Hay alguna forma de votar directamente por ti en los premios soberanos? No sé. Este año no. Realmente votan los cronistas. Los cronistas. Votan por su preferido. Deberían de poner al pueblo a votar también. Ya, Votan todos los renglones. Yo creo que sería más. Deben haber algunos renglones así, más pero transparente. no creo que yo esté tan popular. Mira qué pasa conmigo. Yo soy un locutor. Una generación ya todo ha cambiado. Que soy un locutor en off, en mayor cuantía. Y a mí me Ok. coloca en esa nominación un trabajo extremadamente cualitativo, de mucha calidad, que es el trabajo de la voz en off en RTVD, donde nosotros hemos contribuido con esta pequeña parte de nuestra tarea, que es la de la voz en off, para ayudar al canal a levantar la marca.
Ok. a levantarse, a hacer un canal de referencias. Y es lo que ha estado pasando en los últimos 2 años. Y los periodistas han visto esto y ellos quieren premiar eso. Han visto que se está haciendo el trabajo bien hecho, con calidad, con fundamentos. Han visto que han lanzado series nacionales con muy buena hechura. Y te voy a mencionar una, que es la serie Trinitarios. Sí. Una serie animada, una serie que rompe esquemas, que implanta un nuevo estándar aquí en la República Dominicana, y que la narración la hacemos nosotros. Así Yo la es. hago. Excelente. En esta narración me encontré yo en un mundo maravilloso en la narración. Y ha sido algo muy, muy felicitado en el área. Bueno, pues yo te felicito bastante, Martín. De verdad que apostamos a ti en esta ocasión, este año. Tráeme ese Cassandra aquí, por favor. Cassandra no, Soberano, y eso no se usa. Sí, eso es Entonces, soberano, de verdad que te felicitamos y me daría mucho placer y orgullo de que tú seas el galardonado, porque eres la voz oficial de Actualizando. Por cierto, por ahí viene un nuevo relanzamiento de los cortes, de los bumpers, que entiendo que ya deben sonar un poquito más orgánicos. Exacto. Martín, muchísimas gracias, querido. A sus órdenes y gracias al público. Date tus redes sociales ahí para Sí, que las te sigan. redes, Ay, por favor, si se me olvida siempre. Por eso tengo 350 seguidores solamente. Sí. Martín.alcántara1. Esto es en Instagram. Por favor, denme a seguir. Eso no cuesta Sí, nada. ¿Tú te exactamente. imaginas si tú hubieses Síganme. tenido redes sociales cuando tú estabas en Power? Ay, Tú ay, eras ay, el que- ay. el- al Te Martín. estuvieras rompiendo ahora mismo. Yo estoy dándome cuenta de que en realidad esto es lo que ha traído la nueva convergencia digital. Ya tú tienes una idea de cómo tú estás en el mercado, cuánta gente te está siguiendo, cómo tú impactas y cómo está tu imagen. Antes había que pagar un dinero para hacer un estudio de esa naturaleza. Sí. Hoy ya tú lo sabes al instante. Claro. Es decir, que esto es algo nuevo, es interesantísimo lo que pasa. Por eso aquellos que estaban más cerca del cambio de la tecnología, hoy son los que están punteros. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín. De verdad, para nosotros fue un placer tenerte aquí en cabina con nosotros en el día de hoy. Nosotros hacemos una brevísima pausa, retornamos con los deportes de la bola económica. No, retornamos, sí, con la económica. Sí, de los deportes. exacto.